No se me permitía hablar con el chico de las alas. Mi hermano. Pero ya no tenía permitido llamarlo así. Mi madre decía que se suponía que era un ángel. Sin embargo, yo sabía cómo lucían los ángeles, las versiones idealizadas de las películas y las bíblicamente precisas que había visto. Él era más como un cuervo, una criatura horrenda con rasgos de ave, parecida al cuerpo de un adolescente universitario fusionado con un pájaro enfermo. Mi hermano ni siquiera tenía un nombre. Para mis padres, él era como un gato callejero que los había escogido. No lo amaban ni querían tenerlo en la casa. Por otro lado, también era un ángel, una oportunidad única para observar algo que desafiaba las leyes de la física, con un poder como ningún otro. Él, al igual que mi hermana, era un hijo perdido del cielo. Esos seres etéreos que habían caído miles de años atrás y decidieron caminar sobre la tierra. Él había salvado mi vida cuando era un bebé. Era tan pequeña que no lo recuerdo, pero a mi madre le gusta recordármelo cada año en mi cumpleaños. No estaría viva si no fuera por los ángeles en nuestro ático, mi hermano y mi hermana adoptivos. Nací severamente prematura, con solo una pequeña posibilidad de sobrevivir una noche. Mi madre dijo que rezó sin descanso, suplicando un milagro, y fue visitada por esos dos seres que me dieron vida con su poder divino. Cuando logré sobrevivir, mamá les rogó que se quedaran y cuidaran de mí hasta que fuera lo suficientemente mayor para valerme por mí misma. Si pienso en mi recuerdo más temprano, es con los ángeles cuidándome y vigilándome. En aquel entonces, realmente parecían querubines. O tal vez es solo como los recuerdo. Mi hermano tenía enormes alas blancas, casi como las de un cisne, mientras que las de mi hermana eran más grisáceas. Solían sonreír y reír, y por un tiempo fuimos verdaderos hermanos. Pero a medida que fui creciendo, los veía menos. Mamá los arrastraba fuera cuando estábamos en medio de alguna travesura, y no los veía por días, a veces semanas. Pensé que los ángeles finalmente habían volado de regreso a casa. Supongo que estaba triste. Quiero decir, solo era una niña pequeña, y mis hermanos mayores habían desaparecido. Cuando comencé a escuchar ruidos en el piso de arriba, el sonido familiar de sus alas raspando contra el suelo de madera y el techo que se desmoronaba, mamá y papá me dijeron que mis hermanos ahora estaban en el ático. Era demasiado peligroso para ellos, así que estaban seguros allá arriba. Lo que significaba que ya no podía jugar con ellos, y especialmente, que no podía mencionarlos a familiares o amigos. Mamá era muy estricta conmigo. Son seres mágicos, Nini, me dijo una noche antes de acostarme. Hay mucha gente mala allá afuera que querría a tu hermano y a tu hermana para cosas malas. Así que debemos guardar silencio sobre ellos, ¿de acuerdo? Al día siguiente en la escuela, dibujé un cuadro de los dos jugando conmigo. Al final de la clase, mi maestra me llamó suavemente. ¿Estoy en problemas?, pregunté, y ella rió, haciéndome un gesto para que me sentara. No, no estás en problemas. Solo quiero hablar sobre el dibujo que hiciste en clase. Me removí en mi silla, muy consciente de mi promesa a mamá. No se me permitía hablar de los ángeles en el ático. Este es un dibujo muy bonito, Nini, dijo mi maestra, sosteniéndolo. ¿Son ángeles? Asentí emocionada. Son mi hermano y mi hermana. Sus ojos se oscurecieron. Se movió en su silla. Oh, lo siento mucho. No quería. No, mis hermanos están vivos, dije. Son ángeles, y viven en el ático. Recuerdo que su sonrisa era demasiado grande. Se inclinó hacia adelante, sacándome el dibujo de las manos. ¿Tienen nombres? No, le dije, muy segura. No se les permite tener nombres. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Qué quieres decir con que no se les permite tener nombres, cariño? La señora J era mi maestra favorita, generalmente, pero ya podía sentir su creciente incomodidad. Fingí no ver cómo sus uñas se hundían en mi dibujo. Le dije exactamente lo que mamá me había dicho. Porque son ángeles, dije, riendo. No necesitan nombres humanos. La señora J asintió, devolviéndome el dibujo. Cariño, sé que no se supone que pregunte esto,
probablemente me meta en problemas, así que podemos mantener esto entre tú y yo. Asentí, con el estómago retorciéndose en nudos. Quizá había dicho algo mal. Está bien. Cuando mi maestra se inclinó más cerca, su expresión se oscureció significativamente. Deja que retroceda un par de meses, la señora J había estado ausente por un tiempo. Solía ser sonriente y colorida, siempre emocionada de enseñarnos. Pero regresó semanas después, distante y de alguna manera vacía. Sus sonrisas eran forzadas, e incluso entonces, sentada frente a mí con una gran sonrisa, podía notar que mi maestra estaba angustiada. Sentí culpa porque mis hermanos eran ángeles y probablemente podrían curar su dolor. Las reglas de mamá nunca permitirían eso. Nini, ¿podrías decirme cómo lucen estos ángeles? Me preguntó. Me encogí de hombros. Bueno, tienen alas. La señora J señaló el dibujo, recorriendo con su dedo la cara de palitos de mi hermana. Había dibujado su cabello rojo grueso en un borrón desordenado con crayón y los rizos de mi hermano como una nube marrón. Nunca vi sus halos, pero los había dibujado sobre sus cabezas de todos modos, junto con alas grandes y plumosas. ¿Cómo lucen realmente estos ángeles? Estaba a punto de responder, pero entonces mamá asomó la cabeza dentro del aula. Nini, es hora de ir a casa, cariño. Le sonrió a mi maestra, quien, para mi sorpresa, metió el dibujo en su bolsillo. Mamá definitivamente vio su intento de esconder mi dibujo. Vi cómo su expresión se endureció ligeramente, con sus brazos ya cruzándose defensivamente sobre su pecho. Señora J, ¿hay algún problema? Mi maestra se levantó rápidamente, forzando otra de sus sonrisas. Solo estaba hablando con Nini sobre su tarea. Mamá asintió lentamente, manteniendo su expresión neutra y dijo: Lamento mucho lo de sus hijos. Eran tan jóvenes. Eran mis bebés, la voz de mi maestra se quebró. Estoy segura de que entiende el dolor de una madre. Por favor, discúlpeme. Estoy aquí si quiere hablar, dijo mamá. Todos sabemos que Adam tenía ciertos problemas con las drogas recreativas. La sonrisa de la señora J se desvaneció y vi el cambio en ella, de maestra a madre. No necesito su lástima, escupió. Para ser honesta, si escucho a alguien más decirme que todo estará bien, voy a perder la cabeza. Gracias, pero no quiero su compasión. No quiero sus condolencias. Su voz se rompió, y de inmediato quise darle un abrazo. Vi a mi maestra abrir su laptop, aparentemente ignorando a mi madre. Si va a quedarse ahí y desperdiciar mi tiempo, le sugiero que se vaya. Después la señora J me miró, con sus labios curvándose en una mueca. Sacó mi dibujo, golpeándolo contra el escritorio. Su hija tiene una imaginación interesante. Los ojos de mamá se agrandaron al tomar el dibujo. Agarró mi muñeca y me sacó suavemente del aula. Cuando estábamos en el coche camino a casa, pregunté por qué mi maestra estaba tan molesta. Mamá no respondió por un buen rato, dejándome en un silencio incómodo. Sabía que tenía el dibujo. Sabía que estaba en problemas. Esperaba que me regañara, pero en su lugar, me compró un helado de chocolate en un autoservicio. Mientras lo comía, mamá aclaró la garganta. La señora J perdió a sus hijos. Dijo, con sus dedos apretándose alrededor del volante. No, ansía un milagro, y tú le diste esperanza con tu dibujo. Sacó el dibujo de su bolsillo y, para mi horror, lo rompió y lo arrojó por la ventana. Lo vi caer en un charco. La sonrisa de crayón de mi hermano desapareció bajo el agua turbia. Nini, ¿le dijiste a la señora J sobre tu hermano y tu hermana? No respondí, pero sentí el helado subiéndome de nuevo por la garganta. Nini, mamá repitió. Sacudí la cabeza. No, mentí, y cuando me lanzó esa mirada, cedí. Solo dije que hay ángeles en el ático. Mamá asintió lentamente. ¿Dijiste que eran ángeles reales? No. ¿Te preguntó cómo lucían? No me gustaba este interrogatorio, mis ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, murmuré. Solo le gustó mi dibujo. Mamá frunció el labio. ¿Estás absolutamente segura, Nina?
Porque si estás mintiendo, gente mala vendrá y se llevará a tus hermanos. Solo me llamaba Nina cuando estaba en problemas. Sí. Mamá se recostó en su asiento, exhalando un suspiro de alivio. Eso está bien, susurró. Me estremecí cuando se giró hacia mí, agarrando mis manos y apretándolas con fuerza. Porque no podemos permitir que nadie se los lleve, ¿de acuerdo? Son tus ángeles, cariño. Desde ese día, no se me permitió ni siquiera mencionar a los ángeles en nuestro ático. Si lo hacía, ya fuera intencionalmente o por accidente, me mandaban directamente a mi habitación. El problema era que, por más que me dijeran que no hablara de ellos o ignorara por completo su existencia, yo me negaba. Esos dos, fueran ángeles o no, seguían siendo mi hermano y mi hermana. Le conté a mi tía sobre ellos cuando tenía quizá 10 años, durante la cena de Acción de Gracias. Fue un desliz de mi lengua. Ella pensó que estaba bromeando. Todos compartíamos nuestros deseos para el próximo año, así que levanté mi vaso de jugo, copiando el brindis de mis padres, y declaré: deseo poder ver a mi hermano y mi hermana que están en el ático otra vez. Mi tía Jules escupió su vino, y noté la mirada que le lanzó a mi madre. Ya tenía las mejillas rojas como tomates. Mamá ya había colocado varios vasos de agua frente a ella, pero los estaba ignorando. Freída, se rió, arqueando las cejas. Hay algo que debería saber. Mamá bajó lentamente su propio vaso, con sus labios aún presionados contra el borde. Jules, sabes que mi hija tiene una imaginación muy activa. Son más como amigos imaginarios. La tía Jules se enderezó en su asiento de repente, con su sonrisa desvaneciéndose. Eso no es de lo que quería hablar. Se giró hacia mí, y el color desapareció de sus mejillas. Nini, ¿por qué no subes a tu cuarto? Necesito hablar con tu madre. No, está bien, ya casi soy una adulta también. Le sonreí a mi tía. Nina, tienes 8 años, gruñó papá, devorando una pila de puré de papas. No me moví, quedándome obstinadamente en mi lugar. Pensé que si me quedaba lo más quieta posible, los adultos no notarían que ya era tarde para mí. Nina. El tono de mamá era una advertencia. Sube a tu cuarto. A regañadientes, me arrastré escaleras arriba. Cuando intenté escuchar la conversación escondiéndome en las escaleras, papá me levantó y me llevó hasta mi habitación, arropándome en la cama. Pensé que podría quedarme despierta y esforzarme por escuchar la conversación, pero me quedé dormida. Me despertó algo húmedo que goteaba por mi rostro. Al abrir los ojos, me encontré mirando un charco de líquido rojo que se acumulaba en el techo. Me senté de golpe, pasándome los dedos por la cara. Parecía sangre. Cuando una sola pluma golpeó mi mejilla, salté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. En lugar de llamar a mis padres, tomé mi silla rosa del tocador y la coloqué debajo de la mancha roja. Me subí a la silla, poniéndome de puntillas y pasando los dedos por el líquido escarlata. Me arriesgué a dar 3 golpes en el techo. Para mi sorpresa, hubo una respuesta. 2 golpes. ¿Estás bien?, pregunté, presionando mi rostro contra el techo para que pudieran oírme. Un solo golpe respondió. No. Algo helado recorrió mi espalda. Intenté de nuevo. ¿Estás herido? Sí, dijo una voz, que era como un sollozo suave. Salté, casi cayéndome de la silla, al escuchar la voz forzada de mi hermano. Cuando realmente presté atención, empujando todos los sonidos fuera de mi cabeza, el leve zumbido de la luz de mi habitación y el murmullo de mis padres discutiendo con mi tía abajo. Sus llantos atravesaron el silencio como cristales rotos. Salté de la silla, y casi de inmediato escuché el sonido de sus movimientos, sus alas raspando el suelo. Nini, dijo la voz, y me imaginé su rostro presionado contra el piso. ¿Qué estás haciendo? Llegué hasta la puerta, con mis dedos envueltos alrededor del ornamentado picaporte. Voy a decirle a mamá que estás herido, dije. ¿Necesitas ayuda? Espera, no. La urgencia en su tono me detuvo en seco. Es solo un ala rota, susurró. Estoy bien. Sanará. No sabía qué hacer,
Así que me quedé con él, equilibrándome en mi silla, durante horas. Le conté historias de mis libros favoritos, y parecía que le gustaban. Incluso conocía los nombres de los personajes antes de que los mencionara. Cuando comencé a sentir sueño, arrastré una manta desde mi cama y me acurruqué en la silla. ¿Cuál es tu nombre? No lo sé, dijo, tras una incómoda pausa. Mamá dijo que los ángeles no tienen nombres, respondí. Correcto. Entonces, ¿puedo ponerte uno? Escuché el sonido de él girándose sobre su costado. Claro. Simba, dije, mirando a mi león de peluche que descansaba sobre mis almohadas. Se rió, y me di cuenta de que nunca había escuchado reír a un ángel antes. Sonaba justo como yo. Ese no es un nombre adecuado. Peter, dije, y fruncí el ceño mientras miraba mi copia desgastada de Narnia. No, suspiró. No creo que sea para mí. Tomé un libro al azar y lo hojeé. Está bien, entonces, ¿qué tal Jude? Jude. El ángel murmuró, saboreando el nombre en su boca. Me gusta. Asentí emocionada. ¿Y qué hay de nuestra hermana? Lily. El pequeño chirrido vino de la propia chica ángel. Me gusta el nombre Lily, susurró. Me sentí orgullosa de finalmente darles nombres, y empezaron a sentirse más como hermanos para mí. Comencé a llevar comida al ático a escondidas. Primero solo galletas saladas y agua bendita de la fuente de mi madre. Pero los ángeles tienen hambre, y tienen un gusto particular por los snacks y la comida chatarra. Inicialmente, metía la comida por las grietas del piso para evitar que me atraparan. Pero luego me armé de valor y empecé a llevar mi vieja Nintendo DS y un antiguo juego de Monopoly allá arriba. Tuve que apretarme por un hueco sofocante, tras subir por una escalera de madera tambaleante y retirar con cuidado varias tablas del suelo para poder pasar. Una vez dentro, con snacks y juegos en la mano, mis ojos se ajustaron al entorno. Mi DS se resbaló de mis dedos. Nunca había estado dentro del ático antes. Cuando pregunté qué había allí, me dijeron que era para almacenamiento. Pero el cuarto olía a antiséptico. ¿Podrías volver a colocar las tablas del suelo? La temblorosa voz de Jude me sobresaltó. Tengo frío. Las dos figuras recostadas contra la pared hicieron que mi corazón se subiera a la garganta. Jude y Lily. No los había visto desde que era niña, desde que los arrastraron lejos de mí mientras jugábamos. Había crecido escuchando sus voces a través del techo, y los imaginaba mucho mayores. Pero seguían teniendo la misma edad, exactamente la misma. Parecían chicos de universidad o quizá mayores. 20 y pocos años. Los mismos ángeles que jugaban conmigo cuando era pequeña. Los dos estaban pálidos, demacrados en el rostro, casi esqueléticos. Siempre pensé que sus alas eran hermosas y majestuosas, como las de un cisne, de otro mundo. Pero esto no era lo que recordaba. Sentí mi respiración volverse pesada, un escalofrío recorriéndome la columna. Ni siquiera estaba segura de estar mirando a un ángel en absoluto. Sus alas estaban destrozadas y desgarradas, apenas unidas a sus espaldas, pesadas, claramente aplastándolos. Cuando era niña, recordaba distintamente que las alas de mi hermano eran perfectas. No había explicación de por qué estaban ahí, o cómo. La explicación era que eran ángeles, y las leyes humanas no se aplicaban a ellos. Sin embargo, lo que estaba viendo sí tenía una explicación. Las alas de Jude no eran hermosos fenómenos inexplicables brotando mágicamente de su espalda. En la escalofriante luz blanca que zumbaba sobre mí, podía ver exactamente donde su columna desnuda sobresalía de su piel, dividiéndose en dos, donde horribles apéndices emplumados que parecían alas brotaban, atravesando una camiseta sucia. Di un paso hacia ellos, notando que los dos se tensaban. Como si fuera a hacerles daño. Mamá mintió. Eso era lo único que podía pensar. Ella dijo que tenían mantas, comida y libros. Dijo que eran felices estando encerrados en nuestro ático. Cuanto más tiempo tenía para pensar, para procesar lo que estaba viendo, me di cuenta de que este cuarto sobre nuestra casa no era un lugar seguro para proteger a nuestros ángeles. La luz era dolorosa para los ojos, fluorescente y cruel.
Las paredes y el techo eran de un blanco clínico. Pero eran los propios ángeles los que no tenían sentido. Contra el fondo de lo que parecía casi un quirófano, mis hermanos parecían fuera de lugar, atados con crueles cadenas que mordían sus tobillos y muñecas. Encadenados a las propias paredes, a los cimientos que sostenían la casa. Di otro paso adelante. Algo sobresalía del brazo de mi hermana, un largo tubo de plástico que la alimentaba. Miré más cerca. Vi pequeños hilos de rojo corriendo por la espalda de Jude, otro tubo más largo, esta vez lleno de líquido transparente, que salía directamente de la incisión donde su columna se dividía en dos. Fingí no ver la abrazadera de metal forzada dentro de los pedazos sangrantes de carne, con sus alas temblando, plumas individuales intentando contraerse, intentando extenderse, dobladas en grotescos pliegues. Lily estaba sentada de forma incómoda, con la espalda contra la pared, con su cabello rubio fresa cayendo sobre sus ojos parpadeantes. Alcancé a ver un solo tubo plástico insertado en su brazo. Parecía estar en mejor estado, sus alas se desplegaban con facilidad cuando se movió hacia atrás, con sus labios entreabriéndose. Mamá y papá no estaban protegiendo a los ángeles del mundo exterior. Estaban experimentando con ellos. «Está bien», murmuró Jude, empujando suavemente a la chica. «Es solo Nini». Los ojos cansados de Lily encontraron los míos, párpados medio cerrados luchando por mantenerse abiertos. Poco a poco, me arrodillé frente a ellos, con los ojos ardiendo. Aparté el cabello sucio y marrón de los ojos soñolientos de mi hermano. Antes de que pudiera hablar, sin embargo, él señaló débilmente el DS que había dejado caer al suelo. Su voz era un murmullo arrastrado, y mi mirada se dirigió al tubo cruelmente incrustado en su columna. ¿Tiene Mario?, me preguntó. Su pregunta me tomó por sorpresa. Retrocedí, agarré el DS y limpié el polvo de la pantalla. Encendí el dispositivo, y sus ojos se iluminaron. No, respondí, sosteniéndolo para que pudiera ver la pantalla. Pero tengo Nintendox. Jude sonrió, aunque no esperaba ver incisivos afilados sobresaliendo de sus encías. Suena divertido. Extendió sus muñecas encadenadas. ¿Quieres jugar? Tenía tantas preguntas, pero en ese momento, mirando las arrugas en la expresión de mi hermano, mientras sufría, tragué mis palabras. Jugué con ellos hasta que el cielo se oscureció. Cuando estaba recogiendo mis cosas, no pude resistirme a acercarme más, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté tirar del tubo de su columna, y sus alas se sacudieron. Sus ojos se abrieron de golpe. «No», gritó. Gruñó como un animal, y me quedé paralizada. Jude se alejó arrastrándose, con sus alas temblando, luchando contra la abrazadera que las mantenía en su lugar. Su respiración salía en jadeos cortantes, y sus uñas, casi como garras, rasparon las tablas de madera. «No me toques», escupió. «¿Entiendes?» No me moví, y su expresión se suavizó. Sus dientes se retrajeron. «Lo siento», dijo. «Es solo que...». «Duele», terminé por él, ahogándome en mi propio sollozo. «Mamá y papá te están haciendo daño». Jude no respondió de inmediato. Después, levantó la cabeza bruscamente. ¿Recuerdas aquella vez que querías volar? Saltaste de la litera y te rompiste el brazo. Corrimos a buscar a tu mamá. Te amamos, y nos preocupamos por ti. Pero ahora necesitamos ayuda también. Asentí. ¿Tienes papel y lápiz? Sí tenía. Había traído un bloc de dibujo para colorear. Asentí, entregándole una hoja en blanco y un crayón. Jude garabateó un número y me lo dio. «Puedes llamar a este número», susurró. Asentí. «¿Por qué? ¿Es parte de tu trabajo como ángel?» Su expresión se frunció, pero reemplazó la confusión con una sonrisa. «Sí. Es un trabajo». Se recostó, haciendo una mueca cuando sus alas rozaron el techo, claramente adolorido. «He estado aquí tanto tiempo protegiéndote. Necesito revisar a todos los demás niños». «Jude», murmuró Lily, empujándolo cuando él puso los ojos en blanco. «Ya basta». «¿Por qué?» Su sonrisa era amarga.
¿Acaso no estamos haciendo solo nuestro trabajo? Esa noche, salí del ático con una misión, sintiéndome optimista. Iba a llamar al número especial de Los Ángeles y ayudar a mi hermano con su trabajo. Mamá estaba preparando la cena, así que fue fácil distraerla. Hice un gran escándalo con el postre, y cuando ella estaba refunfuñando para sí misma, sacando ingredientes para galletas del armario, tomé su teléfono de su bolso, me encerré en el baño y marqué el número. Estaba tan emocionada que mis dedos estaban sudorosos. El tono de marcado sonó en mi oído, antes de que alguien contestara. Hola. Antes de que pudiera hablar, mamá estaba abriendo la puerta con su llave, quitándome el teléfono de las manos. Nini, ¿qué estás haciendo?, gritó, disculpándose con la persona al otro lado de la llamada. Hola. Lo siento mucho, mi hija marcó por accidente. Me lanzó una mirada fulminante antes de alejarse, con el teléfono en la oreja. No tengo idea de cómo consiguió su número, que tenga una buena noche. Mamá no se enojó. En cambio, me hizo galletas. Estaba mordisqueando una de chocolate cuando se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Nini, voy a hacerte una pregunta, y me vas a decir la verdad. Estaba haciendo un trabajo, dije, mojando mi galleta. Sus cejas se fruncieron. ¿Estabas haciendo un trabajo? Asentí. Uno de los ángeles me dio un número de ángel para que pudiera hacer su trabajo por él. El labio de mamá se torció. Muy bien, ¿puedo tener el número del ángel? Cuando dudé, suspiró. Nini, estoy segura de que él preferiría que un adulto hiciera su trabajo por él. Extendió la mano. Cariño, no quiero pedírtelo otra vez. Se lo entregué, con las palabras ahogándose en mi garganta de repente. ¿Por qué les haces daño? Mamá pareció sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. Nini, ¿por qué pensarías que les estamos haciendo daño? Los vi, dije, con la voz quebrándose. Estás haciendo cosas malas con sus alas. Mamá me abrazó, y me sentí desmoronándome, enterrando mi rostro en su pecho. Nina, cariño, estás muy equivocada, susurró, rodeándome con sus brazos. Están enfermos, murmuró mamá contra mi hombro, pasando los dedos por mi cabello. Cuando te devolvieron a la vida cuando eras niña, estaban tan débiles que no pudieron volar lejos. No te lo dijimos porque no queríamos asustarte. Asentí, abrazando a mi madre con fuerza. Todo tenía sentido. Estaban arreglando sus alas. Tu padre y yo hemos estado tratando de salvarlos, dijo con un leve tarareo. Por supuesto, siendo tan poderosos, no tenemos más opción que tomar medidas adicionales, lo que, sí, incluye encadenarlos. Se separó del abrazo, limpiándome las lágrimas de las mejillas. Nina, necesitas entender que son extraordinariamente poderosos, y solo las cadenas empapadas en agua bendita pueden retenerlos. Cuando eran más jóvenes, eran más débiles y menos destructivos. Pero, como viste, están creciendo más fuertes cada día. Sentí un dolor en el pecho. Entonces, se irán volando, susurré. Mamá apretó los labios, pero asintió, dándome otra galleta. Entonces, se irán volando. No visité a Los Ángeles por un tiempo después de eso. Creo que parte de mí les tenía miedo de su poder destructivo. Pero luego los extrañé. Así que tomé algunos bocadillos de la cocina, un puñado de juegos de DS que sabía que le gustarían a Jude, y salí sigilosamente de mi habitación, dirigiéndome directamente hacia el ático. Pero todas las tablas del suelo sueltas que llevaban al ático habían sido reemplazadas. Tenía la idea de comunicarme con ellos golpeando el techo de mi habitación. Pero cuando llegué a casa después de la escuela, corriendo hacia mi habitación, me encontré con que estaba fuera de límites. Estamos redecorando, dijo mamá con una brillante sonrisa. Por ahora dormirás en nuestra habitación. No tenía forma de contactarlos. Cuando mi habitación estuvo terminada, tenía un techo completamente nuevo. Pasé toda la noche golpeándolo, balanceándome en mi silla, esperando una respuesta. Nunca obtuve una. Sin embargo, los escuché.
En medio de la noche, sus gritos de dolor atravesaban mis paredes, manteniéndome despierta. Vi su sangre filtrándose a través de las paredes, del techo, con plumas dispersas llenando el aire, como si nuestra casa sintiera su agonía. Cuando me bajé de la cama, pisé pedazos destrozados de sus alas que se clavaban en mis pies descalzos. Abrí el grifo para lavarme la cara, pero en lugar de agua, corría sangre espesa, manchando la porcelana. Debían estar tan enfermos que casi parecían humanos. Oí sus lamentos, sus súplicas de muerte, y me pregunté si le pedían a su padre. Adiós. Mamá me dijo durante el desayuno que los ángeles estaban gravemente enfermos. Me dijo que rezara por ellos, y lo hice, inclinada sobre mis cereales. Recé para que su padre los escuchara y los salvara. Como ellos me salvaron a mí. Con el tiempo, sus gritos se detuvieron. Papá dijo que finalmente estaban estables, y mi madre rompió a llorar. Cuando llegué a la preadolescencia y luego a la adolescencia, me olvidé de ellos. Todavía era consciente de los ángeles enfermos en mi ático, pero siendo adolescente, creo que estaba más interesada en experimentar con mi sexualidad y pasar tiempo con amigos. Pero eso no significaba que no existieran. Cuando cumplí 18, me fui a la universidad, aunque todavía los visitaba en vacaciones. Y finalmente los volví a ver. Era difícil ignorar al chico con alas blancas desgarradas sobresaliendo de su espalda y la abertura en su camisa mientras se arrastraba escaleras abajo, colándose en nuestro refrigerador. No estaba segura de qué versión de Jude era esta. Era diferente del que conocí en el ático. Ese chico aún parecía humano, aún sentía dolor. Este tenía uñas como garras y una columna vertebral torcida que sobresalía de su espalda, haciéndolo parecer más un pájaro. Pero sus alas eran más grandes, su columna estaba oculta por una camisa empapada de sangre que se le pegaba al cuerpo. Intenté ignorar la suciedad entre sus dedos de los pies y el rastro escarlata que iba del refrigerador a la puerta. Ni siquiera me reconoció, metiendo la cara directamente en un pastel glaseado que había hecho mi madre. Lo observé, hipnotizada y tal vez un poco asqueada, mientras masticaba el pastel, levantaba la cabeza y lo tragaba, exactamente como había visto a un cuervo comiendo pan. Cuando sus ojos me encontraron, eran pequeños y vacíos, casi carentes de vida. Me ignoró, poniéndose de puntillas para olfatear alrededor en el armario. Jude, dije, pronunciando su nombre, que se sintió extraño y ajeno. No respondió, rasgando una bolsa de caramelos. Estaba devorando una barra de Snickers cuando lo miré, tragando saliva para contener las náuseas. La enfermedad de Jude realmente lo había transformado de un ángel en algo más. Su cuerpo era una grotesca mezcla de ángel y humano. Sus huesos sobresalían en lugares extraños, sus alas eran mucho más fuertes, más robustas, pero también más afiladas, cada pluma era tan puntiaguda como una aguja. ¿Cuántos años tienes?, pregunté con naturalidad. Yo tengo casi 19, y tú has tenido 19 la mayor parte de mi vida, pero también eres un ángel, así que eso te haría muy viejo. Era una broma, esperaba que hubiera conservado su sentido del humor de cuando era niña. Recordaba haberle contado un chiste, y él se había reído de verdad. Jude, repetí. Se giró lentamente, con chocolate escurriéndole por la barbilla. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba inclinando la cabeza, con los ojos pegados a mis labios. Estaba leyendo mis palabras. Me levanté despacio. Mamá y papá estaban en la tienda, así que no tenía mucho tiempo. Si tienes alas, ¿por qué no vuelas? Jude arrastró su cuerpo tembloroso hacia la puerta, con los brazos llenos de snacks. No esperaba que se riera, pero una carcajada extraña salió de su boca, como un graznido de ave. En lugar de responder, me saludó con su barra de caramelo y se fue. 2 semanas después, vi a Lily. Sus alas eran más grandes que ella, monstruosas extremidades grises que dividían su espalda en dos. La ropa de Lily apenas se aferraba a su marco esquelético. Estaba encorvada, con una cadena enrollada alrededor de su tobillo. Fue directamente al grifo de la cocina y abrió el chorro, bebiendo con desesperación, con sus dientes afilados perforando el metal. Cuando cayó de rodillas, aplastada por sus alas, no pude soportarlo más. Abrí la puerta del patio.
Vete, logré decir, señalando afuera, vuela. No le diré a mamá. Vi su deseo de libertad, la desesperación torciendo su intento de sonrisa. Asintió, dirigiéndose hacia la puerta. Sus alas no eran lo suficientemente fuertes, así que agarré cinta adhesiva y las reforcé tanto como pude. Me quité la chaqueta y la puse sobre sus hombros, abrazándola con fuerza. No habló. No creo que pudiera. Su cuello era más delgado, más parecido al de un pájaro, y ni siquiera estaba seguro de que aún tuviera cuerdas vocales. Vete, dije, empujándola hacia la puerta a medio abrir. Iré a buscar a tu hermano. Con una sonrisa rota, cruzó el umbral. Estaba tan cerca de sentir el aire frío en su piel, con la luz del sol reflejándose en sus ojos grandes y llenos de esperanza, ahora inundados de lágrimas. La vi extender las alas, elevándose, subiendo. Entonces llamaron a la puerta principal, y entré en pánico, cerrándola de golpe. Vete, le susurré con urgencia. Hola, grité. Escuché pasos. No eran de mi madre. ¿Freída? La puerta de la cocina se abrió de golpe, y una cara demasiado familiar apareció, seguida por un grito desgarrador. ¿Serena? Tardé medio segundo en darme cuenta de que mi antigua maestra de primaria estaba parada en la entrada, con los ojos desorbitados y pegados a Lily. Vi cómo daba pasos lentos hacia adelante, tambaleándose, con las manos cubriéndose la boca. Serena, sollozó. Oh, Dios mío, mi bebé. Su labio empezó a temblar, y sentí su grito clavarse en mi cráneo mientras su mirada permanecía fija en las alas de la chica. ¿Qué te hicieron? Y de la nada, se escuchó un disparo. En el tiempo que le tomó al ángel desplomarse al suelo y a su madre caer de rodillas junto a ella, la realidad me golpeó como una ola helada. Lily cayó sobre el patio, con el escarlata extendiéndose a su alrededor. No era un ángel. Nina, dijo alguien y mamá apareció en la puerta, con una escopeta en las manos. A su lado, Jude estaba de pie, con los ojos desorbitados y la boca amordazada por la mano de mi madre. Mamá, Jude murmuró contra el amordazamiento. Sus ojos vieron a mi maestra desplomada en el suelo, y su expresión cambió, volviéndose feroz. Se lanzó hacia adelante, dejando escapar un grito agudo, más humano que antes, parecido al chillido de un niño. Mamá lo jaló hacia atrás, cubriéndole la boca con más fuerza. La observé, paralizada, mientras se giraba hacia él y presionaba la escopeta contra su frente. «Quédate quieto», espetó, deslizando el cañón del arma por su espalda desnuda. Mamá notó su mirada hacia la libertad y lo obligó a arrodillarse. «Muévete», y le disparó a ella. Se giró de nuevo hacia Lily, que seguía inmóvil. Jude se dejó caer de rodillas, levantando las manos lentamente. «Muy bien», jadeó mamá. «Ahora quiero dejar varias cosas muy claras». En 2 pasos estaba encima de mi antigua maestra. Vi cómo le clavaba el cañón del arma en la cabeza y le volaba los sesos por todo el suelo de la cocina. La sangre, los trozos rosados y carnosos salpicaron mis zapatos. Los ángeles no reaccionaron. Lily seguía tirada, y Jude miraba, con los ojos muertos, a su madre. No podía respirar. Era consciente de que había vomitado sobre mí misma, pero no recordaba haberme movido, solo sentía el ácido espeso goteando por mi cara. «No tienes madre», le dijo mamá a Jude. «Eres un ángel caído que descendió del cielo hace miles de años, y ahora caminas por la tierra». Vi cómo acunaba el rostro del chico entre sus manos. «Eras mi milagro perfecto. Salvaste a mi hija». Los ojos de mamá estaban desquiciados, con su sonrisa cada vez más amplia. Apretó su agarre, obligándolo a mirarla. ¿No es así? Él no respondió, su labio se curvó hacia arriba. Mamá se rió en su cara. «Adán, eras el peor enemigo de tu madre», dijo, con veneno en cada palabra. «¿Sabes cuánto la destrozaba verte haciéndote daño justo frente a ella?» Su mirada se deslizó hacia Lily. «Serena era una cualquiera», escupió. «Todos los días escuchaba a tu madre quejarse de ustedes dos. Tú le robabas dinero para drogas,
vendía su auto e incluso usaba su medicación para satisfacer tu asqueroso, repugnante vicio. Serena se acostaba con cualquiera, y tu propio padre te llamó una desgracia. Honestamente, Adán, debería haberte dejado en esa habitación de hotel. Apretó más fuerte, con sus uñas perfectamente cuidadas cortando la piel del chico. Inconsciente, babeando, con una aguja clavada en tus venas. ¡Qué patético! Él gritó, era un sonido agudo, más parecido al graznido de un cuervo, intentando liberarse de su agarre inquebrantable. Debería haberte dejado destruir tu cuerpo, dejar que tu madre te encontrara sin vida otra vez. Mamá retrocedió, admirándolo. Te di alas para salvarte, susurró. Papá entró por la puerta, cargando lejía y una bolsa para cadáveres. Mamá debía haber sabido que mi maestra planeaba visitarnos. Creo que ese era el momento en el que se suponía que debía hacer algo. Pero estaba congelada, de pie en un charco de sangre y trozos de cráneo de mi maestra. Papá arrastró a los ángeles de vuelta al ático, y me quedé a solas con mi madre. Tráeme un balde, dijo, como si deshacerse de un cadáver fuera algo normal. No le hablé a mi madre. En su lugar, agarré mi mochila y salí de la casa. Fui directo a la oficina del sheriff y le dije que había presenciado un asesinato, y que 2 estudiantes universitarios desaparecidos estaban en el ático de mis padres. No creo que me creyeran al principio. No debía haber empezado con, creo que mi madre convirtió a 2 estudiantes universitarios desaparecidos en ángeles. Oficialmente, Adam y Serena tendrían 39 años. No me entusiasmaba la idea de intentar explicar cómo ambos se parecían a adolescentes. Aún así, me senté en la parte trasera de la patrulla, siguiendo a una docena de policías hasta mi casa. Pero estaba vacía. Mamá y papá se habían ido, y cuando los policías irrumpieron en el ático, solo había un espacio de almacenamiento. Los ángeles no estaban por ningún lado. No les tomó mucho tiempo a los policías empezar a señalarme con el dedo. Me llevaron de vuelta a la estación, me interrogaron y luego me dieron una charla sobre perder el tiempo de la policía. Al final, me dejaron ir. Sin otra opción más que regresar a casa, comencé mi búsqueda. Jude y Lily tenían que estar en algún lugar, escondidos. No podía imaginar a mis padres huyendo con 2 ángeles creados genéticamente. Empecé en el ático, donde todo lo que encontré fueron cajas viejas, juguetes antiguos y un Nintendo DS. Mamá y papá eran buenos cubriendo sus huellas. Pasando a la habitación de mis padres, no había nada importante hasta que me metí debajo de su cama. No había nada allí, pero noté un bulto en la alfombra. Otra tabla del suelo estaba suelta. Esta me llevó a un pequeño agujero lleno de documentos. Esparciéndolos por el suelo, encontré los nombres de Adam y Serena. Mamá y papá estaban documentando su progreso. Día 1, los sujetos están tranquilos. Se han administrado bloqueadores neuromusculares. Voy a intentar hacer una incisión en la columna de S1. Actualizaré con el progreso. Hasta ahora, todo parece ir bien. Había 19 años de investigaciones y procedimientos. Pero no se detuvieron después de Adam y Serena. Encontré archivos antiguos de hace años, cuando los sujetos eran bebés. Nombres que seguían y seguían. Nathan. Lily. Charlotte. Matthew. Jesse. Víctor. Evangeline. Algo enfermizo empezó a subir por mi garganta. Si mis padres habían estado experimentando con todas esas personas, ¿dónde estaban ahora? Obtuve mi respuesta cuando cavé más profundo entre los antiguos sujetos. Experimento fallido estaba estampado en las carpetas de todos. Al meter la mano más al fondo de la cavidad, mis dedos rozaron algo cálido. Algo húmedo y suave, casi como plumas. Retrocedí de inmediato y, como si estuviera vivo, como si pudiera sentir, el suelo tembló, y escuché ese suave llanto una vez más. Ese lamento. No pude detenerme. Salté, arrancando las tablas del suelo de la habitación de mis padres. Mamá tenía razón. Pero estaba equivocada. Maldita sea, mintió sobre casi todo. Jude y Lily no eran ángeles. No me salvaron cuando era un bebé.
Jude y Lily eran el intento exitoso de mis padres para reemplazar lo que está dentro de nuestras paredes. Encontré huesos que parecían humanos bajo el suelo de madera, pero también tenían lo que parecían ser los restos de unas alas. Estoy actualizando esto antes de publicar todo. Anoche no pude dormir. He estado en un dolor agonizante durante horas. El dolor recorre mi columna vertebral. Metí la mano debajo de mi camisa para aliviar la tensión, solo para arrancar una sola pluma de mi cuerpo.